Hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos relata el trayecto de Moisés desde Madián a Egipto. El pasaje anterior, que nos tomó varios sermones, empezando en el capítulo 3 y capítulo 4, fue el llamamiento de Dios a Moisés para que él fuera a Egipto y sea el instrumento en las manos de Dios para sacar al pueblo de Egipto a la tierra que Jehová tenía para ellos. Y eso tenía varios detalles importantes, entre los cuales quizás el más significativo y difícil para Moisés era el enfrentamiento con Faraón. Pero no era el único, porque también nosotros podemos pensar en que Moisés había experimentado un fracaso o una frustración cuando hizo su intento de ayudar a sus hermanos que estaban en opresión. Quisieran que me acompañen a un versículo que yo lo he leído, pero siempre que lo leo me resulta muy clarificador. En Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 25. Estamos hablando de la defensa o sermón de Esteban antes de morir. Él hace todo un repaso y un relato de la historia del pueblo de Israel. Y en el versículo 25, hablando de Moisés y lo que él hizo, versículo 24 relata que hirió a un egipcio y vengó al oprimido, pero noten el 25, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés tenía el entendimiento mientras actuaba en ese momento queriendo defender a los hermanos hebreos, que Dios quería utilizarlo, que él era aquel que debía actuar, quizás pensando en su posición, en su formación, en su autoridad, intervenir para ayudar a su pueblo. Pero dice que ellos no lo habían entendido así, porque ciertamente uno de los hebreos luego, cuando Moisés vino a mediar entre ellos, le dijo, ¿quieres tú matarme como mataste también al egipcio? Y esto desembocó en no solo el temor de Moisés, sino también la persecución de Faraón, que quiso matar a Moisés y inevitablemente lo llevó a huir. Entonces, podríamos hablar de este sermón describiendo el viaje de Moisés de Madián a Egipto luego del llamado del Señor, pero también podríamos titularlo la segunda oportunidad o el segundo intento de algo que ya Moisés había experimentado, pero con fracaso, con frustración. Claro que sí. Algo había sido totalmente distinto en esta oportunidad. En aquella oportunidad él había actuado según sus fuerzas y en su entendimiento y en su humana capacidad, pero ahora estaba respondiendo a un llamado divino y era enviado por Dios para realizar esta tarea. Puede ser que también nosotros hayamos experimentado en nuestra vida fracasos y el Señor nos ha apartado por un tiempo para prepararnos, para capacitarnos. Pero lo más importante es que sea Él el que nos llama y nos envía para que podamos actuar con la confianza y con la seguridad que no estamos actuando por nuestras propias fuerzas, sino en obediencia al Señor. Y aquí deberíamos pensar, cada uno de nosotros, en aquellas cosas particulares que el Señor nos ha mostrado a nuestra vida acerca de qué debemos hacer, no tanto en mandamientos, ordenanzas del Señor que son generales y que son claras y que están en las Escrituras y que no
no es una opción pensar si las cumplimos o no las cumplimos, sino más bien aquellas cosas específicas que nosotros pensábamos que queríamos y debíamos hacer para el Señor, pero el Señor no nos había llamado aún. Entonces pensamos en este pasaje de la Escritura como el regreso de Moisés a Egipto, la segunda oportunidad, el segundo intento para hacer esa buena obra. Podemos pensar como este proceso para vencer esa frustración y podemos también evaluarlo y considerarlo como un viaje de obediencia, un viaje de obediencia. Porque una vez que hay un llamado del Señor, no puede haber una vuelta atrás. Es el que pone sus manos sobre el arado, ¿verdad? No tiene que mirar para atrás. Una vez que el Señor llama, hay que seguirle. No hay opción para eso. Y ciertamente el que es llamado a seguir a Cristo no puede rechazar, y hay si rechaza, ¿verdad? Porque sabemos lo terrible que es aquellos que rechazan la gracia del Señor. Pero los llamados son irrevocables. O sea que Dios aún puede perforar el corazón más duro, aunque sea duro como una piedra, y transformarlo y ponerlo dócil para que le siga y haga su voluntad. Siempre va a haber una tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Pero veamos en medio de todo eso a un Dios santo y justo, que es capaz de hacer todo aquello que nosotros no podemos hacer y por gracia obra para nuestro bien. Entonces, en un sentido era el viaje de la obediencia. ¿Por qué? Porque Moisés recibe el llamado de Dios de que debe ir a Egipto, de que debe hablar primero con la gente de su pueblo, debe mostrarles esas señales de Dios para que ellos vean que efectivamente era un enviado de Dios, pero luego tenía que ir y enfrentar a Faraón y demostrarle, también por la mano de Dios, de que Israel era el pueblo de Dios y que no estaba bajo el dominio de Faraón, sino bajo el dominio de Dios. Entonces, en este viaje de obediencia, yo quisiera que nos centremos en tres etapas que las leímos en este pasaje. La primera etapa es Moisés saliendo de Madián. La segunda etapa es cuando están en el camino, aquello que acontece en el camino, que lo tenemos en 3 versículos, pero son versículos que generan mucha intriga, porque dejan en su relato de algún modo algunas ambigüedades que tenemos que tratar de entender y conciliar con el resguardo de no irnos más allá de lo que la Biblia nos dice, pero considerando cuál es la enseñanza de la palabra, qué es lo que acontece en el camino. Y la tercera etapa de este pasaje es llegando a Egipto. Entonces estas 3 etapas son saliendo de Madián, en el camino y llegando a Egipto. Vamos a considerar entonces la primera etapa de los versículos 18 hasta el 23. Luego de recibir Moisés todas las palabras del Señor, luego de ver la obra de Dios en su mente y en su corazón, tratando de clarificar todas esos temores y esas dudas que él tenía y de algún modo que ponía objeciones al llamado, y Dios respondiéndole quién era él, que era el Dios de sus padres, de sus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que era el Dios que cumplía sus promesas, que era el Dios que tenía el poder y de hecho le da esas señales. Entonces Moisés vuelve a Egipto porque tiene que empezar a dar pasos de obediencia. Y esto ya nos da una lección importante a todos nosotros, hermanos. Puede ser que estemos escuchando la voz de Dios y tengamos muchas dudas
y preguntemos muchas cosas y queramos aclarar nuestros pensamientos y Dios está allí dándonos palabra, dándonos palabra, dándonos palabra, pero llega un momento donde hay que poner todo eso en marcha y hay que obedecer. Entonces llegó el momento donde las palabras del Señor se terminaron, esa conversación finalizó y dice el 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, volvió donde estaba su suegro Jetro y le dijo, iré y volveré a mis hermanos. ¿Qué estaba haciendo? Dando el primer paso de obediencia de lo que Dios le había dicho, que tenía que volver a Egipto. En este paso de obediencia vemos una prudencia de parte de Moisés, un cierto orden en volver a su hogar. Recordemos que era su suegro, que él estaba casado con su hija, una de esas mujeres que estaban cuidando de las ovejas cuando él llegó a Madián y que de algún modo defendió para que pudieran las ovejas beber agua. Finalmente Jetro o Reuel, como era su nombre, le dio a una de sus hijas, se casó con ella, vivió allí, fue pastor durante 40 años. Él estaba entonces volviendo a su familia y hablando con el padre de su esposa y comunicándole este mensaje de lo que iba a hacer, de cuál era su plan. Me llama la atención porque fue diferente a lo que hizo Jacob. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jacob? Cuando Jacob tuvo que volver para la tierra, no le dijo nada a su suegro. Cargó su familia y se fue. Y eso más bien generó grandes tensiones. Pero fue muy diferente también el actuar tanto del suegro como de Jacob a como fue Moisés con su suegro. Pero aprendemos de este principio de prudencia, de respeto, de orden, de actuar con claridad, sin ocultar nada, como lo estaba haciendo. Fue y dijo, voy a ir porque quiero ver si aún mis hermanos en Egipto viven. Y aquí puede surgirnos una duda, ¿por qué no le dijo Moisés todo lo que Dios le había dicho? No es necesariamente que Moisés estaba engañando a su suegro, pero no fue amplio en los detalles acerca de la misión que él tenía. Puede ser porque quizás siendo su suegro alguien que no era de la fe en el Dios verdadero, quizás no iba a entender correctamente esta revelación, este llamado. Puede ser por el temor de Moisés a dejar en claro qué era lo que Dios tenía para él. No lo sabemos. Pero no dijo más allá de lo necesario y lo que estaba diciendo era correcto. Él quería volver a ver su familia. Y tuvo la bendición de parte de su suegro que le dijo, ve en paz. Entonces podemos decir que en este primer paso de orden, de prudencia, de obediencia, allí Moisés tenía su check. Ok, ya me despido de quien me recibió y me acogió durante todos estos años y voy a volver a Egipto como Dios me lo mandó. Dice el versículo 19, que pareciera incrustado allí, que también Jehová le dijo a Moisés, vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y esto nos hace pensar también en que Dios de algún modo estaba trayendo fortaleza anímica a Moisés para este gran paso, librándolo de un temor que él tenía. Cuando él huyó de Egipto era por el temor de Faraón que lo buscaba para matarle. Pero al decirle Dios en esta revelación que aquellos que procuraban matarle ya no vivían, entonces él podía tener una tranquilidad para dar pasos en obediencia. Y ciertamente Dios muchas veces nos habla por su palabra, mostrándonos y dándonos paz a nuestro corazón de que vamos en el camino correcto, que es el camino que Dios quiere, que no necesariamente es un camino fácil porque habrá cosas difíciles que enfrentar, pero en medio de todo eso Dios también se encarga de tratar con nuestros temores.
Cuando recibimos de la palabra del Señor algo que nos da confianza y nos da tranquilidad, es porque Dios sabe aquellas cosas a las que tememos, que nos pueden debilitar. Y qué bueno y qué bendición es cuando tomamos una lectura bíblica o cuando venimos a un culto de oración y leemos un versículo en los Salmos que trae esa tranquilidad a nuestro corazón y decir, ¿por qué temer? ¿Por qué temer si Dios me muestra por su palabra de que está conmigo, de que me acompaña, de que me cuida, de que me protege? Y esto es particularmente interesante en el contexto del pasaje, en lo que vamos a leer ahora. De algún modo, Dios también está enseñándonos aquí cómo Dios tiene sus tiempos para orar. Porque fue necesario todo ese tiempo allí, no solo para preparar a Moisés, no solo para moldear su carácter, no solo para que él esperara y recibiera ese llamado de Dios, sino que Dios no solo trabajaba en él, sino también en Egipto y aún en aquellos que eran enemigos de Moisés. Cuando fue el momento para Moisés, ya no fue más el momento para esas personas. Por eso ya no vivían más. Entonces el versículo 20 nos dice que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Es interesante que menciona a su mujer, sabemos que es Séfora, pero menciona también a sus hijos en plural. Hasta ahora en lo que vamos leyendo de este libro de Éxodo solo se mencionó el nacimiento de un hijo de Moisés. ¿Recuerdan el nombre? Gersón, ¿verdad? O Gersón. Entonces, aquí menciona sus hijos. Entendemos que ya tenía por lo menos otro hijo. La Biblia se menciona a Eliezer como otro de los hijos de Moisés. Entonces, posiblemente este era otro niño que ya tenía Moisés. No sabemos la edad que tenían. Podemos especular pensando de que él estuvo 40 años en el desierto. Quizás si su casamiento fue en los primeros años, no sabemos cuántos años esperaron para tener hijos. No podemos tampoco especular mucho acerca de la edad que tenían, pero la mayoría de los comentaristas y los estudiosos dan la idea de que eran todavía niños, o por lo menos uno de ellos era niño. Y ahora vamos a considerar, a la luz de lo que sigue en el siguiente pasaje, algún dato particular respecto de esto. Pero pensemos por qué hizo esto Moisés. ¿Por qué Moisés fue y tomó a su familia para volver a Egipto? Bueno, sin duda era su responsabilidad. Y entendía que el llamado que Dios le había dado a él debía ser realizado no solamente por él, sino él tenía que llevar consigo a su familia. Él tenía que ser responsable de su familia. Y su familia tenía que ser una prioridad. No debemos ver estas cosas como contrarias. Algunas personas pueden malentender el llamado de Dios y pensar de que por un llamado especial de Dios, entonces van a pasar por arriba todas las otras cosas que Dios en su palabra establece como su voluntad general para todos nosotros. Él entonces está asumiendo de que debía ir a Egipto con su familia y busca allí a su esposa y a sus hijos y se encarga de ir en esa dirección. Pero no solamente fue importante para él esa bendición de la familia que Dios le dio estando en la tierra extranjera, sino también nos habla de otra cosa que llevó, que fue la vara. Y noten cómo lo dice el texto, versículo 20. La vara de Dios, la vara de Dios en su mano. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tenía Moisés en ese momento?
Y ahí nos hace pensar ciertamente que era su familia y la vara de Dios. Esta vara era importante porque fue la vara que Dios utilizó para mostrarle a él por medio de señales que era efectivamente Dios quien lo estaba llamando, que tenía poder y que por medio de ella podía convencer o demostrar que efectivamente Dios estaba obrando por medio de él. Si usted tuviera que emprender un viaje por un llamado de Dios urgente, ¿cuáles serían las cosas más importantes que llevaría consigo? Creo que todos diríamos a nuestra familia. Pero ¿qué más llevarías? ¿Qué son aquellas cosas con las cuales Dios te ha demostrado que te ha capacitado o que quiere utilizarte para que seas un instrumento de bendición en la vida de otro? Pienso que mucho tiempo estuvo Moisés con una vara en su mano, pero nunca esa vara tuvo el mismo valor que cuando Dios la utilizó. Quizás por mucho tiempo Dios te ha utilizado en algo, te ha entrenado en algo y te ha formado en algo que pudieras pensar que solo tiene valor para esta vida terrenal. Pero cuando Dios lo toca, eso tiene un valor sumamente importante para influir en otras personas, para que esas personas comprueben que efectivamente Dios está utilizándote. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Quizás por mucho tiempo Dios te ha estado formando en un trabajo o en una actividad o en algo que estás haciendo. ¿No has pensado que quizás sea aquel instrumento de Dios por el cual quiera mostrar a los demás que efectivamente Dios te utiliza? Para Moisés era la vara. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Moisés, le quiere hacer ver a Moisés que efectivamente era una señal? Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés tenía su vara. Escuchemos la voz de Dios preguntándonos a nosotros, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Un predicador una vez, luchando acerca de ir a la obra misionera, mientras oraba y buscaba al Señor, agarraba su Biblia y leía y clamaba y decía, Señor, yo quiero ir, pero no sé, tengo luchas, tengo dudas. Y mientras leía su Biblia, leyó este pasaje y leyó, ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía en su mano la Biblia. Y él entendió que efectivamente Dios quería que él utilizara la Biblia para llevar el mensaje. ¿Qué tienes en tu mano? Es aquello que Dios te dio, los dones que Dios te dio. ¿Te dio Dios dones para servir a tus hermanos? Hay gente que en sus manos tiene muchas habilidades y puede servir a otros. Hay gente que puede disponerse para hacer servicios en la iglesia. Hay gente que tiene recursos y de sus manos salen esos recursos para bendecir a otros. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes experiencia? ¿Tienes conocimientos? ¿Cómo los puede utilizar Dios? No se trata de ti, se trata de Dios que te ha llevado, que te ha formado, que te ha moldeado y quiere utilizarte. Y por eso te ha dado todos esos dones. Aquí va con su familia y con la vara de Dios. Quizás no tenga mucho, quizás piense que carece de valor eso para el mundo. Se podrían reír de él, aquel hombre con su familia en asnos, camino de Egipto. ¡Cuánta debilidad! ¿Qué va a hacer él? ¿Cómo va a libertar a una nación? Pero no iban solos. Iba Dios con él. Dios le enviaba. Dios le llamaba. Dios lo respaldaba. Y eso era más que suficiente. Y noten cómo Dios muchas veces es insistente y nos recuerda cosas. A veces no nos gustan cuando alguien repite mucho las cosas,
Cuando uno le repite algo a los hijos, dice, sí, ya me dijiste, dicen. Y nosotros también podemos pensar a veces que nos incomoda que nos repitan tanto las cosas. El mismo apóstol decía que eso era beneficioso para los hermanos, repetir las mismas cosas para que se afirmaran, para que queden bien claras, para que las recordaran. Cuando estudiamos en la mañana la confesión de fe, uno puede decir otra vez por ese capítulo, otra vez sobre el día de reposo. Pero hermanos, qué bueno es otra vez escucharlo, otra vez examinarnos, otra vez reflexionar si estamos cumpliendo lo que Dios nos dice en su palabra. Necesitamos que se nos repitan las cosas. Somos fáciles, ¿cómo se diría? Fácilmente olvidadizos. Quizás por eso Dios también nos ha dado un memorial para que con frecuencia recordemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Recordemos que debemos examinarnos, recordemos que debemos confesar nuestras faltas, recordemos que debemos estar en paz unos con otros. Y aquí Dios le repite otra vez, versículo 21, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Oh, Moisés no solamente tenía una vara en su mano, tenía maravillas. Hermano, no subestime todo lo que Dios le ha dado, sus experiencias, sus fracasos, su volver a intentar, sus pasos en humildad, en sumisión, esperando el actuar de Dios. Todo eso es parte de aquello que Dios quiere utilizar con maravillas. Dice, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Vean, no era todo color de rosas. Moisés iba con la vara de Dios, con las maravillas de Dios en su mano, pero tenía que enfrentar primeramente a su pueblo y convencerle de que Dios le había llamado, y luego tenía que enfrentar a Faraón, y como si esto fuera poco, Dios le anticipa que Faraón iba a endurecer su corazón. Bueno, cuando leemos este pasaje, dice, yo endureceré su corazón. O sea, es Dios endureciendo el corazón de Faraón. Pero ciertamente Dios está aquí anticipando lo que iba a pasar en la historia y contando lo que Dios iba a hacer en la última parte de la historia. Porque cuando leemos en los capítulos posteriores, vemos que cada vez que había una maravilla hecha frente a Faraón, un milagro, una señal de que Dios poderoso estaba reclamando a su pueblo y quería sacarlo, el primero que endurecía su corazón era Faraón. Faraón endureció su corazón, Faraón vuelve a endurecer su corazón, Faraón vuelve a endurecerlo, y ya en los siguientes pasajes vamos a leer, y Dios endureció el corazón de Faraón, y Dios vuelve a endurecer el corazón de Faraón. Entonces aquí vemos una vez más, hermanos, esta aparente tensión entre aquello que el decreto, la soberanía divina nos enseña, pero por otro lado, esa responsabilidad humana. El hombre no puede quitarse de sí mismo la culpa y decir, es que Dios endureció mi corazón, yo no tengo nada que ver con eso. El hombre endurece su corazón contra Dios. O más bien podríamos pensar, el hombre naturalmente en su pecado está endurecido contra Dios. Pero muchas veces, aun cuando la gracia de Dios y las maravillas de Dios se manifiestan, vuelve a endurecer su corazón una y otra vez, lo cual despierta el juicio de Dios, que significa mayor endurecimiento, y no hay nada peor que eso, que el corazón sea endurecido una vez más por Dios, para que luego reciba el castigo merecido. Si no fuera por el nuevo nacimiento, nuestro corazón quedaría duro como una piedra. Necesitamos una obra de gracia del Señor. Necesitamos la misericordia de Dios, lo cual debería humillarnos, aquellos que
aún no han experimentado el perdón, no endurezcan su corazón contra Dios, humíllense y digan, Señor, ten misericordia de mí. Esa es la actitud correcta para llegar a los pies de Cristo, no un corazón de soberbia y de jactancia, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y quizás alguien diga, bueno, ni siquiera puedo ser humilde si Dios no obra en mí. Sí, es correcto, aún necesitas gracia para ser humilde, pero Dios sigue demandando el arrepentimiento de todo hombre. Y nunca podrás justificarte y decir, Dios, tú no me diste arrepentimiento. Cada uno debe arrepentirse, aun cuando el arrepentimiento y la fe sea una dádiva de Dios. Y este relato claramente nos muestra que es la parte final de la liberación de Israel de Egipto, porque habla de que Dios iba a matar al primogénito de Faraón. Entonces, ciertamente habla de que la negativa de Faraón de dejar ir al pueblo, el endurecimiento de Faraón iba a ser tal que Dios iba a tener que obrar de una manera, con un juicio bien duro, que afectaría no solo a Faraón, sino a todo Egipto, al punto tal de quebrantar ese corazón, no tanto para un arrepentimiento, salvación, pero por lo menos para que tuerza ese brazo y le permita a ellos salir. Y como sabemos luego, aún a pesar de eso, les iba a seguir para exterminarlos. Pero la mano maravillosa del Señor, el brazo poderoso del Señor, no podía ser dominado. Por eso Dios iba a encargar de la redención de su pueblo. Notemos que habla Dios aquí de Israel, mi primogénito. Atacaban al primogénito de Dios y Dios iba a dar muerte a los primogénitos de Egipto. Esto acontece en la salida de Madián a Egipto. ¿Pero qué pasó en el camino? Segunda etapa. Dice versículo 24, en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¡Uy, qué pasaje, hermanos! ¿Cómo es esto? Jehová sale al encuentro, entendemos, de Moisés, y quiso matarlo. ¿Acaso no lo había llamado Dios para que vaya a Egipto, para que hable con sus hermanos, para que vayan a Faraón y para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto? ¿Cómo es esto de que Jehová le sale al encuentro? ¿Y qué entendemos por esto de que Jehová le sale al encuentro? Algunos comentaristas hablan del ángel de Jehová con su espada desenvainada. Otros dicen que estando allí en una posada, Moisés enfermó terriblemente. No sabemos cómo le salió al encuentro, pero lo que sí sabemos es que es clara la revelación de la voluntad de Dios, de que Dios estaba enojado con una ira santa en contra de Moisés. Y la pregunta natural sería, ¿por qué Dios está enfadado con Moisés? ¿Por qué Dios quiere matarlo? ¿Qué sería aquello tan trágico, tan terrible que él había hecho o no había hecho para que se manifieste esta forma de actuar de Dios para con Moisés? Y en los versículos siguientes entendemos qué era lo que pasaba, porque dice que Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo hecho de piedra y fue y cortó el prepucio de su hijo, no nos dice cuál, porque iban con sus hijos, y lo echó a los pies de Moisés. Entonces, uniendo esta información, entendemos de que había una omisión de parte de Moisés de algo que él debía haber hecho antes, que era circuncidar a su hijo. Ustedes saben que cuando Dios llamó a Abraham, posterior del nacimiento de Isaac, tenía la orden de circuncidar a Isaac. Y esta iba a ser
una marca, una señal perpetua para toda la descendencia. Entonces entendemos que aunque la Biblia lo menciona puntualmente acerca de Abraham, realizado en Isaac, entendemos que esto también fue realizado de Isaac para con Jacob y de hecho de Jacob para con sus hijos. Porque ustedes recordarán también aquel pasaje cuando aquellos hombres parientes de Siquem, aquel que avergonzó o humilló a una de las hermanas de los hijos de Jacob llamada Dina, la había humillado porque se había acostado con ella, pero luego él la amaba y quería casarse con ella y quería emparentar con ellas. Entonces los hermanos, los hijos de Jacob, todos planearon un plan de venganza y dijeron, vamos a decirle que pueden unirse a nuestro pueblo, pero se tienen que circuncidar, porque nosotros todos tenemos la marca de la circuncisión. Entonces, si se circuncida, pueden unirse. Claro, fue toda una trampa, porque cuando ellos se circuncidaron, todo ese pueblo se circuncidó y estaba en el tercer día, en el momento de mayor dolor, vinieron estos hermanos de Dina y mataron a todos los hombres. Entonces fue algo engañoso, falso, pero de algún modo nos revela cuán importante era para el linaje que venía de Abraham, de Isaac, de Jacob, esta marca y esta señal del pacto perpetuo de la circuncisión. Entonces, si tomamos eso, podemos pensar de que la circuncisión era algo conocido claramente en el pueblo hebreo y que aún estando en la esclavitud en Egipto se había mantenido, de hecho muy posiblemente hasta Moisés lo habría hecho quizás con su hijo mayor, con Gersón. A pesar de que tenían un matrimonio que no eran los dos hebreos, pero si esta realmente se menciona como el motivo de la ira de Dios y los dos hijos de Moisés hubieran estado incircuncisos, hubiera sido necesario que los dos hijos sean circuncidados, pero se nos habla solo de un hijo. Entonces hubo una omisión aquí de Moisés, posiblemente en su segundo hijo. Y podríamos especular un poco acerca de por qué fue esta omisión. ¿Habría tenido algo que ver esta influencia de casarse con una extranjera? ¿Sería que Séfora no estaba de acuerdo con el rito de la circuncisión y por lo tanto de algún modo luchó con su marido para que su segundo hijo no sea circuncidado? ¿Sería que Moisés fue débil en su matrimonio y no mantuvo firme ese mandato que era importante como un hebreo cumplir en obediencia a lo que Dios había determinado para el linaje de los herederos de la promesa? Bueno, todas estas cosas pueden ser ciertas y nos hacen pensar y podemos volar en nuestra imaginación, incluso hablar mucho de muchos temas. Podríamos hablar del matrimonio, podemos hablar de la sumisión de la mujer, podemos hablar del liderazgo del hombre, podemos hablar del problema del yugo desigual, podemos hablar del castigo de Dios cuando hay negligencia en las cosas que Dios ha mandado. De todas ellas podemos tomar aplicaciones. Como hombres que debemos liderar nuestro hogar, podemos pensar si estamos siendo fieles en cumplir todo aquello que Dios nos ha mandado para nuestro hogar. Podríamos pensar tan solo en un ejemplo, en el ejemplo de liderar nuestros hogares con la palabra de Dios, que nuestros hogares tengan su devoción familiar, que la palabra de Dios sea leída, que hayan oraciones, que el hogar sea santificado por una búsqueda de Dios. Puede ser que alguien esté siendo negligente en hacer eso. Y uno hasta puede pensar, bueno, no es algo serio. Dios también me ha llamado y quiere utilizarme. Hay algunos problemas en mi vida, pero no importa, ahí vamos adelante. Cuidado, que de repente Dios no se nos cruce en el camino. Y estas dos percepciones de Dios que nos parecen antagónicas sean parte de nuestra experiencia. Sí, es cierto, Dios quiere usarte, Dios quiere llamarte, te ha dado dones y te ha capacitado, pero si estás
en negligencia, si estás fallando a los mandamientos del Señor, Dios de repente puede presentarse como tu enemigo para traer juicio. Y eso debería llenarnos de temor. No podemos confiarnos y, ay, de todos modos, Dios ha prometido que me va a usar. Cuando le sale Jehová al encuentro, estoy seguro que no se amparaba a Moisés en que iba a ir a Egipto y que lo que Dios le había dicho lo iba a cumplir. El temor a morir fue real. Y si no hubiera sido por la intervención de su esposa, que no sabemos si fue necesaria porque quizás Moisés ni estaba en condiciones de actuar, o si estaba paralizado por el temor, o qué fue lo que pasó, pero Dios utilizó a su esposa para realizar esta acción que él debía haber hecho de circuncidar a su hijo. Muchas veces las esposas pueden ser instrumento en las manos de Dios para hacerle ver al hombre aquello que no está haciendo. Y debería humillarnos, pero también ser un motivo de alabanza a Dios, porque Dios nos ha provisto una ayuda idónea que nos muestra el camino de la obediencia. No se entiende con claridad. Los comentaristas hablan de esta ambigüedad aquí en el texto cuando ella le dice: a la verdad tú me eres un esposo de sangre o esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Está ella criticándolo y rechazándolo y mostrándole enfado por el sufrimiento que implicaba la circuncisión para su hijo? ¿O está más bien ella reconociendo la autoridad de Moisés y confesando de algún modo su oposición a la voluntad de Dios y demostrando de que ahora sí se estaba sometiendo a la... No lo sabemos. Podríamos sacar aplicaciones de los dos lados, pero pienso que hay una ambigüedad allí en su entendimiento y podemos dejarlo abierto para no aseverar algo que no es totalmente claro. Si nos basáramos en la traducción de la Septuaginta, que era, digamos, el texto que utilizaban los judíos, el entendimiento es que ella corta el prepucio de su hijo, lo tira a los pies de Moisés y ella misma se arrodilla o se humilla y reconoce la autoridad de su marido y que ella no quería ser un obstáculo, un estorbo en la voluntad de Dios. Como esta frase que aparece en el versículo 6, dice: así le dejó luego ir. Uno podría pensar que el que le dejó ir es Jehová, pero otros pueden decir que el que le dejó ir es Séfora. Quizás Séfora no quería dejarle ir. Y de hecho el entendimiento de la Septuaginta nos hace pensar de que Séfora volvió con sus hijos a Madián. Quizás por causa de la circuncisión fue necesario permanecer allí un tiempo, porque cuando alguien era circuncidado por un tiempo no podía transportarse. Pero algo que nos llama la atención del texto es que si seguimos leyendo todo el libro de Éxodo, vamos a encontrar recién en el capítulo 18 que Jetro viene con su hija y con sus nietos para llegar donde estaba Moisés. Entonces, pareciera ser en qué momento se regresó Séfora con su hijo. ¿Puede este haber sido el momento? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí en el camino? Dios le salió al encuentro y quiso matarlo, y fue necesario poner en orden todo aquello que estaba mal. Yo no quisiera estar en esa experiencia. Yo no quisiera enfrentarme a la ira de Dios de ese modo. Pero debemos pensar, hermanos, cuáles son aquellas cosas que Dios nos ha hablado y hemos hecho caso omiso para no despertar la ira del Señor. No necesariamente cosas que usted está pidiendo ayudas a Dios y que está luchando porque quiere crecer y superar, sino aquellas cosas donde más bien usted piensa, no importan.
Dios no se va a dar cuenta. Dios nunca me va a jugar con eso. Cuidado con verlo de ese modo. Llegamos entonces a la última parte de este texto, que es Moisés llegando a Egipto. Y lo primero que acontece cuando llegan a Egipto es que lo sale a recibir Aarón. Recuerden que Moisés en un momento le dijo a Dios, te ruego que envíes por quien debes enviar, ¿no? O sea, no quería él cumplir definitivamente esa tarea. Dios le dice, voy a usar a tu hermano Aarón, él va a ser la boca. Y aquí viene Aarón. Y viene Aarón con una actitud muy positiva. Sale a recibirle. De hecho, dice que le encuentra en el monte de Dios. O sea que Moisés iba de Madián a Egipto y en aquel mismo lugar donde Dios se le revela a él, allí viene Aarón y le da un beso. Habían pasado 40 años desde que no veía a su hermano. No sabemos cuántos años se llevarían ellos de diferencia. Pero fue grato para Moisés encontrarse con Aarón y que Aarón tenía este corazón predispuesto de parte de Dios para hacer la labor. Qué bonito es cuando encontramos hermanos en los cuales no solo se manifiesta un afecto, sino también un mismo entendimiento de aquello que Dios quiere hacer por medio de Él y de nosotros, o de ellos y de nosotros. Y que hay una disposición para unir los esfuerzos en el servicio a Dios, que sea una realidad en nuestra iglesia y con nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que acontece? Bueno, Moisés cuenta todo lo que es necesario transmitirle de parte de Jehová y le habla de todas esas señales que Dios le había dado. Y en el 29 nos dice que fueron y reunieron a los ancianos, a los hijos de Israel, y efectivamente realizan esas señales, o mejor dicho, Aarón habla acerca del mensaje de Dios y Moisés realiza esas señales. ¿Recuerdan aquellas señales? En primer lugar, la vara que se transformaba en culebra y que luego Moisés la tomaba. Su mano que la metía en su seno y estaba leprosa y luego salía natural. Y luego iba y tomaba agua del río, la vertía en tierra y se transformaba en sangre. Entonces, este mensaje y a su vez la comprobación de ese mensaje por medio de las señales de Dios que Dios había determinado. Y Dios utilizando a Aarón y a Moisés, hablando a los ancianos de Israel y a su vez los ancianos comunicándolo al pueblo, nos finaliza el relato con este agradable resumen del versículo 31 que dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vean qué maravilla, hermanos, cuando Dios nos visita. Qué maravilla cuando Dios llama a un hombre o a hombres para realizar una tarea. Aquellos van con la autoridad de Dios, aquellos que han sido de algún modo purificados por Dios en ese camino, aquellos que se presentan en humildad para mostrar esos dones de Dios y esas maravillas de Dios, y un pueblo consciente de su necesidad, consciente de su aflicción, consciente de la necesidad de la obra misericordiosa de Dios, que comprende que Dios les está visitando, que Dios les quiere ayudar, que Dios les quiere rescatar. Y que entonces responde de manera favorable, en fe y en adoración. ¿No es esto por lo que oramos? ¿No clamamos a Dios esta semana pasada con ayuno por un avivamiento, para que Dios levante obreros, para que Dios santifique nuestra vida, para que seamos siervos útiles para transmitir el mensaje, para que Dios ponga corazones receptivos en los jefes de las familias y que a su vez ellos lo puedan transmitir en sus hogares y que todo el pueblo crea de corazón que Dios nos quiere visitar
con su gracia, con su misericordia, que Dios quiere rescatarnos de nuestra aflicción, que Dios quiere traer bendición sobre nuestras naciones, bendición espiritual, bendición de santificación, bendición de libertad de los lazos del enemigo, de la esclavitud, de la opresión, la bendición de ver más personas que vengan a adorar con nosotros, fuerzas para poder ir y predicar el evangelio con confianza, con la autoridad de que Dios les va a rescatar, de que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, de que el testimonio de la iglesia es un testimonio firme, fuerte, sólido. Sí, se levantarán enemigos. Sí, habrá gente con poder que se opondrá a nosotros. Habrán aquellos que nos querrán mantener de esclavos. Pero el brazo del Señor es más fuerte y el Señor mostrará su poder en este mundo. El pueblo cree, considera la bondad de Dios y le adora. Eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia del Señor. Creer en su palabra, considerar la bondad del Señor para nosotros y adorarle. Vemos entonces en este viaje, un viaje de obediencia, 3 etapas en este camino. La primera etapa, saliendo de Madián. La segunda etapa, lo que Dios quiso obrar en medio del camino. Y la tercera etapa, llegando a Egipto. Podemos considerar entonces, para finalizar, hermanos, algunas aplicaciones. ¿Estás dispuesto a dar pasos de obediencia una vez que la voluntad de Dios ha sido claramente revelada a tu vida? ¿Consideras el tiempo que Dios tiene para orar y el momento en el cual Él quiere llamarte, cuando Él te capacite, cuando Él efectivamente te llame para usarte en aquello que tiene para ti? ¿Y qué podemos decir acerca de nuestra responsabilidad familiar? ¿Están nuestras familias anuentes y dispuestas para servir al Señor? Hemos trabajado como hombres, quizás también las hermanas puedan pensar, en esa disposición para que nuestros hogares sean agradables a Dios y que no haya nada que despierte en nuestros hogares la ira de Dios y el castigo de Dios. ¿Cómo están los matrimonios? ¿Hay un liderazgo amoroso de parte de los hombres? ¿Hay una sumisión de parte de las esposas a hacer aquello que es la voluntad de Dios? ¿Hay una instrucción y una enseñanza de los hijos acerca de cuán importante es vivir en el temor de Dios? ¿Y qué hay de aquellos a los cuales Dios nos manda a servir? ¿Vamos a ellos con esa disposición y ánimo y confianza de que Dios nos va a utilizar? Quizás hay temores, pero Dios se encarga de darte palabra de ánimo. Quizás tienes debilidades, pero Dios se encarga de poner a tu lado aquellos hermanos que Dios también capacita para que tus debilidades se vean fortalecidas por los dones de ellos. Esto nos habla de la interdependencia que debemos tener. Como hermanos nos necesitamos unos a otros. Y puede ser que una debilidad que tú tengas pueda ser suplida por la capacidad de otro hermano. ¿Cómo está el orden en nuestra iglesia o en nuestro pueblo, por así decirlo, frente a la revelación de Dios? Los mensajeros de la palabra, el pueblo recibiendo la palabra, transmitiéndola en sus hogares y la disposición para creer y confiar en Dios. Creo que hay muchas cosas que podemos tomar de este pasaje. Quiere el Señor ayudarnos a considerarlas y a reflexionar en este camino que Moisés está emprendiendo, rumbo a esa maravillosa redención del pueblo hebreo, saliendo de Egipto. El Señor tiene muchas cosas para enseñarnos. Quiere el Señor bendecir su palabra. Oremos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tomes esta exposición, reflexión, la apliques a nuestros corazones y nos des de tu gracia para que tú seas exaltado en los pasos de obediencia y fidelidad acorde a tu revelación. Bendice cada hogar, cada matrimonio, cada familia. Bendice nuestra iglesia. Manifiesta, oh Señor, tus dones. Bendice a tu iglesia, oh Dios, en todo el mundo, enviando obreros, levantando obreros, para que sean tus instrumentos conforme a tu voluntad en llevar tu palabra y en actuar con poder todas esas obras que tú has preparado. Oh Señor, alabamos tu nombre en esta tarde. Dice a la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.